Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, gracias, Señor, por este tiempo que dispones para que en tu presencia podamos leer, comprender, escuchar tu palabra, Señor, pero sobre todo para que nos enseñes a ponerla por obra. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Salmo 68, versículo 19, y escrito está: Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Selah. Esta expresión de adoración y alabanza es para agradecer las bendiciones en todas nuestras áreas de oportunidad y que se manifiestan cuando hablamos y hacemos el bien al prójimo, impulsándonos a la unidad con quien estemos. Por tanto, exclamemos proclamando a gran voz lo que escrito está: reinos de la tierra, canten a Dios, canten al Señor. Selah. Salmo 68, 32. Esta es la forma de reconocer la magnificencia y el poder de Dios, porque de la abundancia de su bondad y misericordia está llena la tierra y su salvación nos pone en alto. Aleluya. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo 50 del libro de Jeremías, y escrito está: Profecía sobre Babilonia. Palabra que habló el Señor contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anuncien en las naciones y hagan saber, levanten también bandera, publiquen y no encubran, digan: Tomada es Babilonia, veles confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán al Señor su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: vengan y juntémonos al Señor con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que las hollaban las devoraban, y decían sus enemigos: no pecaremos, porque ellos pecaron contra el Señor, morada de justicia, contra el Señor, esperanza de sus padres. Huyan de en medio de Babilonia y salgan de la tierra de los caldeos, y sean como los machos cabríos que van delante del rebaño, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde ahí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valientes, diestro que no volverá vacío, y Caldea será para botín. Todos los que la saquearon se saciarán, dice el Señor. Porque se alegraron, porque se gozaron destruyendo mi heredad, porque se llenaron como novillas sobre la hierba, y relincharon como caballos. Su madre se avergonzó mucho, se afrentó la que los dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedad y páramo. Por la ira del Señor no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pase por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Pónganse en orden contra Babilonia alrededor. Todos los que entiezan arco, tiren contra ella. No escatimen las saetas, porque pecó contra el Señor. Griten contra ella en derredor. Se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza del Señor. Tomen venganza de ella, hagan como ella hizo. Destruyan en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega. Delante de la espada destructora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín, y en Galad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, la maldad de Israel será buscada, y no aparecerá, y los pecados de Judá, y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiera dejado. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod. Destruye y mata en pos de ellos, dice el Señor, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa, porque provocaste al Señor. Abrió el Señor su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra del Señor Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Vengan contra ella desde el extremo de la tierra, abran sus almacenes, conviértala en un montón de ruinas y destrúyanla. No le quede nada, maten a todos sus novillos que vayan al matadero.
Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución del Señor nuestro Dios, de la venganza de su templo. Hagan juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entesen arco. Acampen contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Páguenle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, hagan con ella. Porque contra el Señor se ensorbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto sus jóvenes caerán en sus planes y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Dios de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderá fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte, el Señor de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice el Señor, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios, espada contra los adivinos, y se entontecerán, espada contra sus valientes, y serán quebrantados, espada contra sus caballos, contra sus carros, y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres, espada contra sus tesoros, y serán saqueados, sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecerán con imágenes. Por tanto, ahí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también con ella polluelos de avestruces. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Señor. Así no morará ahí hombre, ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos y se prepararán contra ti como hombres a la pelea. Oh hija de Babilonia, oyó la noticia al rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron, angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Por tanto, oigan la determinación que el Señor ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Capítulo 51 del libro de Jeremías, escrito está: Juicios del Señor contra Babilonia. Así ha dicho el Señor: He aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza: no perdonen a sus jóvenes, destruyan a todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos, y alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviado de su Dios, el Señor de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Huyan de en medio de Babilonia y libren cada uno su vida, para que no perezcan a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza del Señor, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano del Señor, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos, se aturdieron. Por tanto las naciones, en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Giman sobre ella, tomen bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado, déjenla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. El Señor sacó a luz nuestras justicias. Vengan y contemos en Sión la obra del Señor nuestro Dios. Limpien las saetas, embracen los escudos. Ha despertado el Señor el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es del Señor y venganza de su templo. Levanten banderas sobre los muros de Babilonia, reforcen la guardia, pongan centinelas, dispongan celadas, porque deliberó el Señor y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin en la medida de tu codicia. El Señor de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia.
A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado, y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre. Martillo mesón y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de sus ojos, dice el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice el Señor, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho el Señor. Alcen bandera en la tierra, toquen trompeta en las naciones, preparen pueblos contra ella, junten contra ella los reinos del Ararat, de Mini y de Askenaz. Señaló contra ella capitán, háganlo subir caballos como langostas erizadas. Preparen contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento del Señor, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos, correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar, de aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dice Jerusalén. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen, para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice el Señor. Les haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Subió el mar sobre Babilonia. De la multitud de sus olas fue cubierto. Sus ciudades fueron asoladas. La tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salgan de en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Y no desmaye su corazón, ni teman a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice el Señor. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapen de la espada, anden, no se detengan. Acuérdense por muchos días del Señor y acuérdense de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa del Señor. Por tanto, vienen días, dice el Señor, en que yo destruiré sus ídolos y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice el Señor. Oyes el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos,
Porque el Señor destruirá Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque el Señor Dios de retribuciones dará la paga, y embriagaré a sus príncipes, y a sus sabios, y a sus capitanes, y a sus nobles, y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. Era el 4.º año de su reinado, y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Señor, tú has dicho contra este lugar lo que habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Capítulo 51 del libro de Jeremías, 52 del libro de Jeremías, escrito está: reinado de Sedequías. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que hizo Joacim, y a causa de la ira del Señor contra Jerusalén y Judá. Llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Caída de Jerusalén. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes se edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11 año del rey Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes. Prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino, de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey, y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Cautividad de Judá. Y en el mes 5, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo el edificio, todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas, y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro y lo de plata por plata. Se llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas, que había hecho el rey Salomón en la casa del Señor. El peso del bronce de todo esto era incalculable. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos, y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era de 4 dedos, y eran huecas. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Había 96 granadas en cada hilera,
Todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. Tomó también el capitán de la guardia Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardias del atrio. Y de la ciudad tomó un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey, que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los topó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla, y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amat. Así Judá fue transportada de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo, en el año 7, a 3023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4600. Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban cerca de con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante los días de su vida, hasta el día de su muerte. Bueno, con eso terminamos los capítulos correspondientes del libro de Jeremías. Con eso terminamos el libro del profeta Jeremías, bastante larguito, pero ya lo terminamos. Mañana iniciaremos con uno nuevo. Vamos a leer el capítulo 8 de la carta a los Hebreos, y escrito está: el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Capítulo 9 de la carta a los Hebreos, escrito está: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie.
lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. En cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo aún sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la revisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador está vivo, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios los ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¡Wow! Bueno, muy corto comentario por el tiempo. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Él nos ha dado un pacto para el cual, por el medio de la gracia de Dios, podamos alcanzar la vida eterna. Ya no es necesario vivir bajo una ley sobre la cual ningún ser humano en esta tierra, a excepción de Jesucristo, ha podido cumplirla. Esa ley que solo nos daba la condición de pecadores, ahora el Señor la dejó en pausa para que nosotros podamos vivir de la gracia de Dios. Y nosotros no hacemos absolutamente nada. Eso es lo tremendo, porque nosotros no hacemos nada. Dios es el que da el arrepentimiento, Dios es el que da la fe, Dios es el que da la bendición, Dios es el que da la salvación, porque Dios derrama la gracia. No hacemos absolutamente nada. No por obras podemos ganar nosotros nuestra entrada al cielo. No por ritos y rituales y costumbres que a veces en otros lados nos piden que hagamos para ver si a lo mejor ascendemos al cielo. No. La promesa de Dios es que nosotros vamos a estar en Él, porque tenemos un sumo sacerdote que es el mediador de Dios entre nosotros, porque Jesucristo no se presenta una vez al año delante del Padre, sino que está siempre delante de Él por nosotros, para que recuerde el Señor que nosotros hemos sido elegidos para poder ser santificados y estar con Él en la presencia de Dios. Por eso, ahora es tiempo. Queremos vivir bajo la ley seremos juzgados, pero sabemos que la ley nos santifica y que la ley no nos puede llevar al cielo. O queremos vivir bajo la gracia de Cristo, bajo la gracia de Dios, mediante la cual, por medio del sacrificio de Cristo, que nosotros tuvimos que haber sufrido, nos da una entrada al reino celestial y una entrada eterna, no por ratitos, una entrada eterna. Pero bueno, bendito Padre, gracias Señor. Perdóname, Señor, por el tiempo, sabes que estamos ajustados, pero aún así, Señor, seguimos con el plan de que hasta el día de hoy ningún capítulo ni ningún versículo de la palabra de Dios ha faltado a la lectura. Gracias, Señor, por levantarnos con fuerza para seguir adelante y poder seguir haciendo tu voluntad.
Te pedimos que el día de mañana nos des nuevos bríos para levantarnos, Señor, y predicar tu evangelio. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia de Jesucristo sea derramada en sus corazones, en sus hogares y en sus familias. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.